El banco de alimentos estaba lleno de actividad, el ruido y la charla llenando el aire. Pero Tommy Walters no estaba prestando atención a nada de eso. Corrió entre la multitud, una bolsa de comestibles desgastada apretada en sus manos. Su anticipación era palpable mientras se acercaba a las mesas llenas de comida. Cada artículo era como un tesoro para él, la pila de latas de carne, las verduras frescas brillando con humedad y las hogazas de pan suave. Tommy nunca había visto tanta comida en un solo lugar. Vaya, murmuró, mira toda esta comida. Corrió de una mesa a otra, seleccionando artículos con cuidadosa consideración. Aunque solo tenía 9 años, la carencia lo había hecho más sabio de lo que correspondía a su edad. Había muchos bocadillos y dulces que estaba tentado a escoger, pero miró hacia otro lado y eligió latas de sopa, verduras, pan y frutas, porque esas eran una mejor opción para su familia. Con estos, su madre podría cocinar casi una semana. Eso es suficiente, dijo amablemente uno de los voluntarios, y Tommy se apartó de la fila, su bolsa llena hasta el borde. Mientras se alejaba del centro comunitario y se dirigía a casa, sus pasos eran más ligeros. El peso de la bolsa no lo agobiaba como debería, en cambio, levantaba su ánimo. Una cosa era segura, esta noche tendría la mejor cena. No recordaba la última vez que se fue a la cama con el estómago lleno, mientras se detenía en el semáforo, pensó en cómo casi se pierde la distribución de alimentos de hoy. Vivía lejos del centro comunitario y, por lo general, antes de que llegara, casi toda la comida se había ido. Hoy había llegado horas antes, decidido a conseguir algo bueno. Su bolsa llena era un testimonio de su éxito. La luz peatonal se puso verde y Tommy cruzó la calle apresuradamente, ansioso por llegar a casa. Al cruzar hacia la acera, su mirada fue atrapada por el exterior brillante de un elegante Mercedes que se detuvo en un semáforo. Tenía un brillo reluciente que atrajo la atención de Tommy. Y como un niño en una tienda de golosinas, no pudo evitar tocarlo. Tocó el emblema de Mercedes en el capó y jadeó de asombro cuando giró. Apenas había retirado su mano cuando un fuerte bocinazo lo hizo gritar de miedo. El coche aceleró y Tommy saltó a la acera, apenas evitando ser atropellado. Para su sorpresa, el coche giró y se detuvo a su lado. Retrocedió tambaleándose mientras la puerta del conductor se abría de golpe y un hombre alto salía. Su rostro estaba marcado por una fea mueca. «Eres estúpido», gruñó el hombre, y Tommy jadeó al ver el odio en los ojos del hombre. «¿Por qué tocaste mi coche, pedazo de mierda inútil?» «Lo siento, señor», balbuceó Tommy, intimidado por el adulto enojado que se cernía sobre él. «¿Y si hubieras rayado mi coche?», gritó el hombre, «aunque vendiera a toda tu familia, no llegaría ni a la mitad del valor de mi coche». A pesar de su miedo, Tommy sintió una chispa de ira. Era muy protector con su familia. «Por favor, señor, no diga eso». «Lo siento, yo». El hombre lo golpeó en la cara, cortando sus palabras. La bolsa de comestibles cayó de sus manos y algunos de los alimentos se derramaron al suelo. «¿Confías en la asistencia del gobierno para la comida?», dijo el hombre, mirando los artículos de comida derramados en la acera, «y te atreves a tocar un Mercedes nuevo». Pisoteó el pan, aplastándolo bajo el talón de su zapato. Tommy estalló en lágrimas, abrumado y herido. Realmente esperaba comer ese pan. «Sí, llora», se burló el hombre, «que esto te sirva de lección hasta que mueras, porque nunca podrás permitirte un coche como este». «Ya basta», una voz fuerte cortó el intercambio. A través de la neblina de lágrimas, Tommy vio a una anciana acercándose a ellos. El hombre enfadado dirigió su vitriolo hacia la mujer. «Cuida tus asuntos, vieja bruja». «Estás siendo un matón», respondió la señora, imperturbable ante los insultos del hombre. «Deja al niño en paz». El hombre enojado se burló y pateó el pan hacia la carretera. «Ve a buscarlo», dijo. «Probablemente será tu última comida en mucho tiempo». Mientras se volvía para regresar a su auto, miró a la anciana con disgusto.
Estos pobres nunca se ocupan de sus asuntos, murmuró, deslizándose de nuevo en el asiento del conductor y arrancando. Tommy se limpió las lágrimas y rápidamente recogió el resto de la comida en su bolsa de comestibles. Gracias, señora, le dijo a la anciana. Ignora todo lo que dijo la señora sonriendo suavemente. Las personas como él son infelices y siempre quieren desquitarse con los demás. Tommy asintió y continuó hacia casa, luchando por no romper a llorar de nuevo. No fue la bofetada lo que dolió, como un niño que creció en los proyectos, estaba acostumbrado al trato brusco y había desarrollado una piel dura. Lo que le rompió el corazón fueron las palabras que el hombre le dijo: deja que esto te sirva de lección hasta que mueras, porque nunca podrás permitirte un coche como este. Incluso si vendiera a toda tu familia, no valdría ni la mitad de lo que vale mi coche, pedazo de mierda sin valor. Tommy no tenía dinero, lo único que tenía era esperanza, y con esas pocas palabras, el hombre había destrozado sus esperanzas en pequeños pedazos que tal vez nunca podría volver a juntar. ¿Podría salir de aquí? ¿Realmente nunca podría comprar un coche tan caro? De todos los vehículos en la carretera, el Mercedes brillaba más. ¿Alguna vez podría permitirse un coche así? Al acercarse al viejo remolque improvisado, Tommy vio a sus padres sentados afuera. En las tardes como esta, normalmente hacía demasiado calor para quedarse dentro, así que todos esperaban afuera hasta que la temperatura del remolque se enfriara. Sus padres aún no lo habían visto, así que Tommy aprovechó para componer su expresión y no levantar sospechas. Incluso si lo hicieran, ¿qué podrían hacer? Su padre estaba en silla de ruedas y lo había estado durante años. Además de ser usuario de silla de ruedas, su habla estaba arrastrada debido a la gravedad de la lesión que lo había dejado en esa situación. Tommy, llamó su madre emocionada cuando se acercó a ellos. «Oh, mi hijo, mira toda esa comida». Tommy no pudo mirar a los ojos de su madre. Le entregó la bolsa y empezó a entrar en la casa. «Tommy», ella le tocó el hombro. «¿Qué pasa?» «Nada», respondió él, subiendo el pequeño escalón que llevaba a la puerta principal. «Hace calor afuera», llamó ella, pero Tommy cerró la puerta y avanzó por la casa hasta la sala de estar. Ni siquiera tenía la privacidad de un dormitorio para lamerse las heridas, porque el remolque era tan pequeño. En cuanto se hundió en una de las sillas destartaladas en la esquina, su madre entró. «Hace mucho calor aquí», murmuró, sentándose en la mesa frente a él. «Tommy, ¿qué pasa?» «Nada». «¿Alguien te empujó fuera de la fila en la distribución de alimentos, como el otro día?», le preguntó ella, buscando signos de lesiones en su cuerpo, pero no encontró nada fuera de lugar. «Tommy». El remolque realmente estaba caliente y las gotas de sudor comenzaban a rodar por los lados del rostro de su madre. Tommy deseaba poder contarle lo que había sucedido, pero no quería admitirle a nadie más que un extraño lo había abofeteado y lo había hecho sentir inútil. Ella lo acercó en un abrazo afectuoso que le comunicó su amor, y Tommy contuvo otra nueva oleada de lágrimas. «Sabes que siempre estoy aquí para ti», le dijo, besándole la mejilla. «Siempre puedes hablar conmigo». Tommy asintió, pero no habló. Su madre sonrió. «Y quiero agradecerte por la comida, Tommy, lo hiciste bien». Josh Walters esperaba impacientemente a que su esposa, Sarah, regresara para poder saber qué le había pasado a Tommy. Él deseaba poder entrar a la casa y hablar con su hijo, pero estaba atado a esa silla y no podía ir a ningún lado sin ayuda. La puerta delantera del remolque se abrió y apareció su esposa con una expresión sombría en el rostro. «¿Qué dijo Tommy?», preguntó, sus palabras arrastrándose y mezclándose de modo que sonaban como una sola frase alargada. Pero habían pasado casi 5 años desde el accidente y su esposa e hijo habían aprendido a descifrar sus palabras y entenderlo. Su esposa sacudió la cabeza. «No hablará», dijo, y se puso a hacer la cena. Mientras Sarah se concentraba en las verduras delante de ella, Josh contuvo las lágrimas. Para un espectador, sus lágrimas podrían parecer extremas, pero para él no lo eran.
provenían de su incapacidad para proteger a su hijo como debería hacerlo un padre. Tantas veces Tommy volvía a casa escondiendo una cojera en sus pasos o cubriendo un labio partido. Debido a su incapacidad para mantener a su familia, vivían en este remolque improvisado. Josh sabía lo peligroso que era vivir aquí y la violencia a la que se enfrentaban los niños por parte de adultos mayores que buscaban afirmar su dominio. Pero, ¿cómo podría proteger a su hijo si ni siquiera podía protegerse a sí mismo? Apenas podía hablar sin que sus palabras se arrastraran juntas y su movimiento también estaba restringido. Había solo tanto que Sarah podía hacer como mujer y la falta de protección exponía a su hijo a muchos ataques. Su garganta se contrajo con emoción y tragó con fuerza. No había necesidad de llorar porque nunca podría cambiar su situación, pero deseaba poder hacer algo para proteger a su hijo. Hacía mucho calor en la casa, pero Tommy no quería salir porque aún no había superado lo que había sucedido. Su mejilla todavía dolía, pero su corazón dolía más. No tenía malas intenciones hacia el coche, solo lo tocó porque era brillante y hermoso. ¿Por qué reaccionó el hombre de manera tan extrema? ¿Fue porque parecía pobre? No siempre fue así. Hace años, su vida era diferente. No siempre vivieron en este pobre remolque. Él y sus padres vivían en un apartamento típico en un barrio de clase media cómodo. Era posible porque su padre tenía una empresa de construcción que construía y renovaba casas. Era un negocio pequeño, así que trabajaba junto a sus empleados, pero les daba de comer y les proporcionaba una vida cómoda. Su padre también tenía una camioneta con la que llevaba a Tommy y su madre de picnic todos los fines de semana. Tommy sonrió al recordar cómo se sentaba en el regazo de su padre durante los paseos, mirando por el enorme parabrisas, esperando el día en que sería lo suficientemente mayor para estar al volante, hasta que un día, Tommy recordó ese día con mucha claridad. Acababa de regresar de la escuela cuando su madre recibió una llamada telefónica. No escuchó lo que dijo la persona que llamaba, pero la expresión de su madre cambió y lo dejó en la casa del vecino antes de desaparecer. La próxima vez que Tommy vio a su padre, estaba en una silla de ruedas. Más tarde supo que su padre se cayó de un andamio, hiriéndose la columna vertebral y lesionándose la cabeza. Tommy tardó mucho en reconciliar al padre vibrante que tenía control total sobre la gigantesca camioneta con el que no podía levantarse de su silla sin ayuda. Su padre, que tenía una voz resonante que resonaba por toda la casa, se convirtió en un hombre que no podía hilvanar palabras sin arrastrarlas. Pero esos no fueron los únicos cambios que Tommy experimentó después del desafortunado accidente de su padre. La vida les llegó muy rápido. Sin nadie que gestionara bien la empresa, los trabajadores se fueron y el dinero se agotó lentamente. Su padre había tomado un préstamo del banco, que no tenía problemas para pagar antes, pero sin negocio y sin dinero, se convirtió en un gran problema. Después de incumplir durante unos meses, el banco se llevó todo lo que tenían, la casa y la querida camioneta. Así fue como terminaron en este remolque. Después de mudarse a este vecindario, tuvo que cambiar de escuela. La escuela pública a la que asistía aquí era un verdadero tugurio y Tommy la odiaba. No solo era ruidosa y desordenada, sino que también los niños lo acosaban. Se burlaban de él por tener un padre discapacitado y por vivir en un tráiler. Era una locura como otros niños pobres se reían de él porque era más pobre que ellos. A veces lo golpeaban y le decían, ve a decírselo a tu papá, a ver qué va a hacer al respecto. Al principio, Tommy resentía a su padre por no poder protegerlo, pero había llegado a darse cuenta de que no era culpa de su padre. Ahora no hablaba con nadie en la escuela y prefería estar solo dibujando. Era la única cosa que él y su padre tenían en común antes del accidente. Su padre solía dibujar planos de edificios antes de ir al sitio de construcción. A Tommy le encantaba mirar esos planos y recrearlos. Habían pasado años desde que su padre había dibujado algo, pero Tommy no dejó de dibujar. Tenía varios cuadernos de dibujo donde esbozaba diferentes planos de edificios y otras cosas emocionantes. Nunca se lo mostró a nadie, ni a su padre y mucho menos a su madre,
que siempre estaba sobrecargada de trabajo, cuidando de su esposo y tratando de pagar las cuentas. Deseaba que las cosas fueran diferentes. A veces se preguntaba dónde estaría si no fuera por ese accidente. En este momento, parecía que nada le iba bien y era difícil no aferrarse a lo que el dueño del coche había dicho: deja que esto te sirva de lección hasta que mueras, porque nunca podrás permitirte un coche como este. Tommy inhaló profundamente y soltó el aire temblorosamente mientras se ponía de pie. No, lo único que tenía era esperanza y no dejaría que ese hombre malvado se la quitara. Saldré de aquí, dijo, y compraré un coche como ese. Verás, Tommy, si no nos vamos ahora, llegaremos tarde, gritó Sarah Walter mientras esperaba a su hijo fuera del tráiler. Momentos después, Tommy salió de la casa. Era un chico alto y flacucho con una apariencia desgarbada y cabello castaño que siempre parecía despeinado. Me peiné el cabello, si eso es lo que quieres criticar, refunfuñó, y Sarah puso los ojos en blanco, extendiendo la mano para peinar su cabello con los dedos y alisarlo hacia atrás. Él se agachó. Mamá, sabes que no tienes que ir al banco de alimentos conmigo, dijo. Soy un chico grande, puedo hacerlo solo. Y ese era el problema, Sarah no quería que él fuera un chico grande, quería que fuera su niño pequeño. Aún tenía suficiente tiempo hasta ser un adulto. Estaba cansada de que llevara tantas responsabilidades, olvidando que aún era un niño. Tommy era el mejor hijo que cualquier padre podría pedir. Desde el accidente de su padre, nunca se había quejado ni llorado por nada. No pedía cosas ni refunfuñaba cuando tenían que irse a dormir con el estómago vacío. Se quedaba en casa y ayudaba con las tareas del hogar en lugar de salir a jugar con otros niños. Sarah había intentado que se relajara muchas veces, pero nada funcionaba. Quería ayudar en todo lo que pudiera y Sarah temía que eso le estuviera robando su infancia. Por ejemplo, Tommy se encargaba de ir siempre al banco de alimentos para conseguir tantos alimentos como pudiera cada mes. Salía de casa horas antes de que empezara el evento para ser de los primeros en la fila y llenaba la bolsa sin importar que fuera demasiado pesada para su largo camino de vuelta a casa. Ya que esta tarea en particular lo hacía feliz, Sarah se lo permitía hasta el mes pasado, cuando llegó a casa con rastros de lágrimas secas en su rostro. Aún recordaba el dolor y el desconsuelo en sus ojos mientras se sentaba en la sala. Y sin importar cuántas veces le preguntara qué había pasado, él no lo decía. El mes anterior, un niño más grande lo empujó fuera de la fila tan fuerte que se raspó las manos y las rodillas. La familia Walters quizás no tenía mucho, pero Sarah no se quedaría de brazos cruzados y dejaría que su hijo fuera acosado. Por el tema de la comida, a partir de ahora, ella lo acompañaría al banco de alimentos o lo perdería. Ya no iba a ir solo. Mamá, si caminamos más despacio, llegaremos cuando el evento termine, gruñó Tommy, tomándola de la mano y urgiéndola a caminar más rápido. Sarah rió, estamos 2 horas temprano. No creo que nos perdamos de nada. Cuando llegaron al centro comunitario, solo había unas pocas personas en la fila. Sarah empujó a Tommy juguetonamente mientras se unían a la fila. Ya ves, mamá sabe mejor. Tommy rió, espero que tengan pan. Hace años que no como. Vamos a ver. Después de media hora de estar de pie, Sarah tuvo que usar el baño. Tocó el hombro de Tommy, tengo que ir al baño. ¿Estarás bien? Tommy gruñó, mamá, no soy un bebé. Estaré bien. Tómate el tiempo que necesites. Sarah se apresuró hacia la fila de baños en la parte trasera del centro y se alivió rápidamente. Al momento siguiente, se lavó las manos y corrió de regreso a la fila antes de que alguien intentara intimidar a Tommy nuevamente. Sus cejas se alzaron en confusión cuando se acercó a la fila y vio a una anciana hablando con Tommy. No parecía una situación de acoso, pero la incomodó porque no conocía a la señora. Disculpe, dijo, alcanzando a Tommy y tirándolo protectivamente hacia su lado, aunque sonrió educadamente. Este es mi hijo. ¿Hay algún problema? La sonrisa en el rostro de la mujer mayor se amplió mientras miraba a Sarah. Es un placer conocerte, Sarah. Soy Marge.
Reconocí a tu hijo desde lejos y quería preguntar cómo estaba. ¿Lo reconoció de dónde? No es nada, mamá, respondió Tommy. Marge miró a Tommy por un breve segundo. ¿No le contaste a tu madre lo que pasó ese día? ¿Qué pasó? Preguntó Sarah curiosamente, y Marge le contó todo sobre cómo un hombre intimidó y golpeó a Tommy porque tocó brevemente su coche. Para cuando terminó el relato, Sarah temblaba de ira. Gracias por defender a mi hijo, Marge. Fue muy amable. Marge desestimó su agradecimiento con una risa. Tu hijo se defendió solo. Fue muy valiente. Buen trabajo criándolo. Sarah sonrió y preguntó la pregunta que le quemaba en la mente. ¿Conoce al hombre o tiene alguna idea de dónde puedo encontrarlo? Marge suspiró. Sé dónde puedes encontrarlo, pero te aconsejo que te mantengas alejada de gente como él. Sarah asintió. Por favor, dígame dónde puedo encontrarlo. Marge suspiró. Él es el dueño del taller de metal en la calle 10. No puedo recordar el nombre, pero no puedes perderlo. Le agradezco, señora, dijo Sarah. Recuerda mi consejo, dijo Marge amablemente. Adiós, Tommy. Estoy segura de que nos volveremos a ver. Cuando la anciana se fue, Tommy la miró con una suave sonrisa. Mamá, dijo, está bien. Estoy bien, Sarah asintió, pero su suave sonrisa solo fortaleció su determinación de visitar al dueño del coche. Recordó el dolor en los ojos de Tommy ese día y el dolor que sintió fue casi insoportable. ¿Cómo podía sentarse y dejar que alguien lastimara a su hijo así? No. Haría que ese hombre pagara. Al día siguiente, cuando Tommy estaba en la escuela y su esposo dormía, Sarah salió de casa. No sabía qué planeaba hacerle al hombre todavía, pero se aseguraría de que supiera que estaba equivocado por intimidar a un niño pequeño. Rápidamente se dirigió a la avenida 10 y pronto se encontró frente a un enorme taller de metal. Cuando Sarah vio el nombre grabado en la pared, jadeó mientras los recuerdos regresaban. Holland Metal Shop. Mucho antes de que Josh comenzara su empresa de construcción, solía trabajar aquí. Lo recordaba claramente porque Josh se quejaba de su jefe, el señor Holland, todo el tiempo. Eventualmente, Holland despidió a su esposo porque alegó que Josh estaba empezando a saber más sobre el negocio que él. Josh fue despedido injustamente y sin previo aviso. Además, el jefe se negó a darle su último cheque de pago. Después de esta decepción, Josh comenzó su propia empresa de construcción. Mientras los recuerdos pasaban por la mente de Sarah, miró alrededor del lugar y vio el coche exactamente como Marge lo había descrito, un Mercedes-Benz brillante y elegante. También quería tocarlo, pero no como lo hizo Tommy. Tommy lo tocó con asombro e interés, pero ella quería destruirlo en venganza. Mientras miraba el exterior liso y brillante que relucía bajo los intensos rayos del sol, Sarah imaginó rayar el vehículo y manchar su belleza. Eso le daría una inmensa satisfacción. Dio un paso hacia el coche y una voz resonó en su cabeza, haciendo que se detuviera. Te aconsejo que te alejes de personas como él, dijo la voz de Marge y su hijo Ward en su cabeza. Sarah luchaba entre vengarse o hacer lo correcto. Por muy molesta que estaba, lo correcto sería alejarse, y eso fue lo que hizo. Fue la cosa más difícil que había hecho, pero Sarah se alejó del coche y salió de la empresa. Tomó el camino largo a casa para calmar sus nervios y aliviar su enojo. Estaba a pocos minutos de casa cuando vio una cara familiar al otro lado de la calle. Era Marge, quien llevaba unas bolsas y parecía muy perdida. Sarah cruzó hacia ella. Hola Marge. La anciana se volvió y una sonrisa cruzó su rostro. Sarah, es encantador verte de nuevo. Igualmente, ¿a dónde vas?, preguntó Sarah, señalando las bolsas. Oh, a ningún lugar, se rió Marge. Solo estoy regresando del refugio local. Ya no hay más camas para esta noche. Oh no, el corazón de Sarah se hundió. ¿Cuáles son tus alternativas? Marge se encogió de hombros. Solo deambularé un poco hasta la noche. Estoy segura de que encontraré un lugar donde recostar mi cabeza. ¿Qué?, gritó Sarah. ¿Por qué no vienes a nuestra casa? No es gran cosa, pero puedes recostar tu cabeza por la noche. Marge negó con la cabeza. No,
no, estoy bien. Por favor, Marge. No, de verdad. Marge sacudió la cabeza firmemente y comenzó a alejarse. Sarah no aceptó un no por respuesta. Persiguió a Marge y agarró una de sus bolsas. Insisto, por favor. Marge parecía indecisa. No quiero ser una molestia. Me las arreglaré sola, Sarah. No, déjame ayudarte. Ven conmigo, solo por esta noche, dijo Sarah y la condujo hacia la casa. Cuando llegaron a casa, Josh ya estaba despierto. Cuando Sarah le presentó a Marge y le contó cómo ella defendió a Tommy cuando tuvo problemas con el dueño del coche, Josh la recibió con los brazos abiertos. Cuando Tommy regresó, se sorprendió al ver a Marge, pero cuando Sarah le explicó la situación, se esforzó por asegurar que estuviera cómoda. Más tarde esa noche, tuvieron una cena fantástica gracias a los alimentos que recibieron del banco de alimentos de ayer. Después de la comida, mientras Sarah estaba en su habitación tratando de ayudar a Josh a acomodarse en la cama, escuchaba la conversación entre Tommy y Marge en la sala. Las paredes eran muy delgadas, por lo que no era difícil oírlos. ¿Por qué no tienes un lugar donde vivir?, preguntó Tommy a Marge. Sarah habría regañado a su hijo por hacer una pregunta tan privada, pero también sentía curiosidad. Marge parecía una mujer muy educada y sofisticada, y Sarah se sorprendió al saber que era indigente. La vida es una película muy graciosa, Tommy, respondió Marge con una risa nostálgica. Un minuto tienes una familia y eres feliz, y al siguiente estás postrada en cama por casi 2 años con una montaña de facturas médicas que tu seguro insuficiente no puede cubrir. El corazón de Sarah se encogió de dolor, pues se identificaba con la experiencia de Marge. Un minuto estaban viviendo una vida cómoda y al siguiente ella estaba cuidando de un esposo en silla de ruedas y soportando sola la carga financiera de la familia. No entiendo, dijo Tommy. ¿Eso es lo que te pasó a ti? Sí, solía estar casada, pero un día tuvimos un accidente y las cosas se fueron cuesta abajo para mí. Perdí todo. No te estoy dando todos los detalles porque aún eres joven. No quiero que cargues con todo ese equipaje. Sarah sonrió ante la consideración de la mujer, pero Tommy no estaba de acuerdo. Soy un niño grande, argumentó. Lo mismo nos pasó a nosotros. Después del accidente de mi papá nos volvimos pobres. Pensé que solo mi familia sufría así. Marge rió. La desgracia puede caer sobre cualquiera, Tommy, y también el éxito. Has experimentado la desgracia, debes trabajar duro para tener éxito. Tommy suspiró. No he oído de nadie de este lugar que se haya vuelto exitoso. Eres un niño brillante, Tommy. Si alguien puede hacerlo, eres tú, dijo Marge. Justo en ese momento, Sarah decidió que Marge se quedaría con ellos. Le encantaba la positividad de Marge y quería que Tommy estuviera rodeado de ella. Después de todo, Marge no tenía a dónde ir. Josh tocó a su esposo, quien ya se estaba quedando dormido. Sus ojos se abrieron y descansaron sobre ella. Había pasado tanto tiempo desde que Sarah vio alguna chispa en esos ojos. Sabía que su esposo estaba deprimido, pero no sabía cómo ayudar porque ella tampoco estaba en un espacio mental adecuado. «Puede quedarse, Marge», susurró. «No tiene a dónde ir». ¿Quedarse permanentemente? Sí. Josh lo pensó por un momento. ¿Puedes manejarlo?, preguntó. Es una casa pequeña. Lo manejaremos, respondió ella, y eso fue todo lo que Josh necesitó escuchar. Asintió con la cabeza y volvió a dormir. Al día siguiente, cuando la primera luz del amanecer se coló por las ventanas, Marge recogió sus maletas lista para irse. Sarah sabía que tenía que abordar la situación con cautela porque ya sabía que Marge era una mujer que no quería molestar a nadie. Gracias por dejarme pasar la noche, Sarah, dijo Marge. Nunca olvidaré esto. Sarah sonrió. ¿A dónde te diriges ahora? A la estación de autobuses, dijo Marge como si fuera lo más natural. Me quedaré allí hasta la tarde y espero que haya camas libres en el refugio.
Eso no es factible, ¿verdad?, preguntó Sarah. ¿Por qué no te quedas hasta que algo se aclare para ti? Marge comenzó a sacudir la cabeza. ¿O no? Eso sería una inconveniencia. No sé cuándo se aclarará algo. He estado en la calle por más de un año. Está bien, todos podemos manejarlo, asintió Sarah. No, por favor, ya has hecho suficiente, dijo Marge. No quiero ser una molestia. Por favor, quédate. Ambas se volvieron para ver a Tommy de pie a unos pocos pies de distancia, todavía somnoliento. No tienes que irte, dijo. Quédate con nosotros. Tommy, las lágrimas brillaban en los ojos de Marge. Eso es muy dulce de tu parte. ¿Ves? Sarah asintió. No estarás molestando a nadie. Mi esposo también quiere que te quedes. Después de unos momentos de silencio, Marge abrazó a Sarah y a Tommy. Gracias, no tienes idea de lo agradecida que estoy. Tommy se sentó en el banco fuera del remolque, profundamente absorto en su dibujo, con la lengua asomando por la esquina de su boca, sus dedos deslizándose lentamente sobre la página mientras dibujaba con confianza. Momentos como este eran cuando se sentía más feliz. Tommy, Marge dobló la esquina y comenzó a caminar hacia él, pero Tommy estaba demasiado inmerso en su dibujo para notar su presencia. Tommy estaba solo a unos pocos pies de distancia ahora y lo suficientemente cerca como para sacudir a Tommy de su concentración. Su cabeza se levantó bruscamente y, al ver a Marge, trató de meter su papel de dibujo debajo de la pila de libros en el banco. Estaba haciendo mi tarea, dijo con incomodidad. No, no lo estabas. Marge dijo amablemente, déjame ver qué estabas dibujando. Tommy se movió incómodo en su asiento. Marge había estado viviendo con ellos durante 4 meses y él la quería mucho, pero no creía estar listo para mostrarle sus dibujos. Desde que comenzó a recrear los planos y bocetos de edificios de su padre, nunca le había mostrado a nadie. Está bien, Tommy, puedes confiarme tus dibujos. Con valentía, Tommy le entregó a Marge el papel de dibujo. La mujer jadeó, sus ojos se agrandaron al ver el diagrama. Espera, ¿esto es lo que estabas dibujando? Lo dibujaste tú solo, sí. ¿Qué? Esto es increíble, Tommy. Sus mejillas se enrojecieron y bajó la cabeza. No lo sé. Esto es un plano de edificio concreto, dijo sentándose a su lado. ¿Dónde aprendiste a dibujar esto? Tommy la miró, disfrutando la admiración en sus ojos. No sabía que sus dibujos eran tan buenos. Pensó que eran imitaciones de los viejos planos de su padre. De mi papá. ¿Él te enseñó? No, aprendí solo usando sus viejos planos. Solía trabajar en construcción. Ah, sí, asintió mirando el diagrama de nuevo. Tu madre mencionó que solía construir casas. No sabía que también dibujaba planos de edificios. Sí, lo hacía. Me mostraba los planos que dibujaba en papel y luego íbamos a ver el edificio cuando lo terminaba. Era increíble cómo podía dibujar algo en papel y convertirlo en un edificio real, se sentía como magia. Marge lo observó durante mucho tiempo, notando cómo se animaba hablando de sus dibujos. Generalmente era un niño callado. ¿Qué parte te gustaba más?, preguntó. ¿Dibujar o construir? Dibujar, dijo Tommy. Creo que la construcción es peligrosa, mira a mi papá. Los accidentes no siempre ocurren, pequeño, dijo Marge. Y con todas las medidas de seguridad actuales, la probabilidad de que ocurra es mínima. Tommy pensó en las palabras de Marge. Sí, le encantaba ver cómo el edificio en papel se convertía en realidad, pero sentía una verdadera alegría al mirar el diagrama en papel. Cuando aprendió a dibujar esos edificios por sí mismo, se convirtió en una forma de escapar de la dura realidad de su vida. En los días en que tenía un día terrible en la escuela, como hoy, o cuando se iban a la cama con hambre, todo lo que tenía que hacer era dibujar y se sentía bien. Le daba vida. Me gusta más dibujar, le dijo a Marge. ¿Sabes cómo se llama eso? Arte. Marge negó con la cabeza. Se llama arquitectura, dijo.
¿Ves esto aquí? Levantó el papel como si fuera un trofeo. Tommy, solo tienes 9 años, cumpliré 10 el próximo mes, le recordó rápidamente. Marge rió y se corrigió. ¿Cómo pude olvidarlo? Casi tienes 10 años y dibujaste esto. No conozco a muchos arquitectos adultos con títulos elegantes que puedan dibujar un plano con este nivel de precisión. Seguramente debe estar halagándolo, pensó Tommy. ¿En serio? ¿Hablas en serio? Sí, pero, ¿cómo lo sabes? Marge sonrió y se levantó del banco. Ven, déjame mostrarte algo. Tommy siguió a Marge con entusiasmo dentro del tráiler. Ella alcanzó una de sus bolsas que siempre mantenía detrás del viejo sofá en la sala de estar. Tommy esperó pacientemente mientras ella rebuscaba en la bolsa y sacaba un archivo. Jadeó cuando ella le mostró diferentes bocetos de planos de edificios. ¿Son tuyos? Sí. Sus ojos se agrandaron. ¿Haces arquitectura? Soy arquitecta, sí, rió Marge. ¿Puedo ser eso también?, preguntó Tommy esperanzado. Hijo, con tus dibujos, no tomará mucho hasta que seas increíble. Tommy rió, su sangre bombeando de emoción. Sentía que estaba hablando con un espíritu afín en ese momento. Tus dibujos son muy imaginativos y funcionales, solo les falta precisión técnica y estándares arquitectónicos profesionales. ¿Cómo puedo conseguir eso? Escuela. Sus cejas se levantaron, no era un gran fanático de la escuela, especialmente de la escuela pública a la que asistía actualmente. Pero no me enseñan a dibujar así en la escuela. Aprenderás eso en la universidad, dijo Marge, y para llegar a la universidad debes terminar la primaria y la secundaria con éxito. Tommy suspiró, pero las aulas son muy ruidosas y es difícil concentrarse. Marge le agarró suavemente los hombros. Lo sé, yo también fui a una escuela pública. ¿En serio? Sí, debes esforzarte un poco más para bloquear todas las distracciones y concentrarte en los maestros. ¿Dónde está tu mamá ahora? Está en el trabajo. Correcto, asintió Marge. Ella solía tener 2 trabajos, pero desde que ofrecí cuidarte, ha tomado uno más. Tener 3 trabajos es difícil y exigente. Lo sé. A Tommy se le cayó el estómago. Cada vez veía menos a su madre. A veces, todo lo que recordaba era un beso en la mejilla mientras dormía, y por la mañana ya se había ido. Y está tu padre, dijo Marge bajando la voz porque su padre estaba en la otra habitación y las paredes eran delgadas. Hizo todo lo que pudo por ti mientras tuvo los medios, pero ahora hay poco que puede hacer y estoy segura de que le duele todos los días. Tommy tragó saliva. A veces, cuando Marge salía a pasear y Tommy estaba en el fondo dibujando, oía a su padre llorar en su habitación porque pensaba que la casa estaba vacía. Tommy deseaba poder consolarlo, pero sabía que su padre esperaba a que la casa estuviera en silencio porque no quería que nadie lo viera así. No podía recordar la última vez que vio a su padre feliz. Prométeme que vas a ignorar las distracciones y te vas a concentrar en estudiar, pidió Marge. Marge quizás no lo sabía, pero las distracciones no eran solo una clase ruidosa, también había acoso físico y verbal por parte de sus compañeros, sin mencionar los episodios regulares de hambre. Pero mientras Tommy pensaba en las circunstancias que rodeaban su vida en ese momento, sabía que la educación era su única salida. No iba a dejar que nada lo detuviera. Lo prometo, dijo fortaleciendo su corazón y su determinación. Podía hacerlo. No sé cuánto tiempo estaré aquí, dijo Marge, pero voy a ayudarte ahora. Sal ahí y haz tu tarea. Le prometí a tu mamá que siempre me aseguraría de que tu tarea estuviera hecha. 8 años después, Tommy estaba sentado en el banco del patio trasero, sosteniendo firmemente el sobre sin abrir en sus manos. Cuando era niño, este era su lugar favorito para dibujar. A medida que crecía, se convirtió en su mejor lugar simplemente para estar. Es solo apropiado que abriera el sobre aquí. Sus manos temblaban mientras levantaba el sobre y miraba el membrete oficial de la prestigiosa universidad a la que había solicitado.
Su corazón latía rápidamente con ansiedad y luchaba contra sentimientos de síndrome del impostor. ¿Qué le daba la audacia de postularse a una universidad de renombre con una tasa de admisión del 4%? ¿Por qué él, un chico que fue a una escuela pública con aulas tan ruidosas que apenas se podía escuchar al maestro hablar, pensó que tenía alguna posibilidad de competir con chicos ricos y elegantes que asistían a escuelas privadas caras? Chicos que tenían acceso a los mejores tutores y padres con conexiones de alto perfil. Nunca debería haber solicitado esta escuela. Asustado, dejó la carta en el banco a su lado y se llevó las manos a la cabeza. No fue aceptado, lo sabía. Tommy miró hacia arriba a través de una neblina de lágrimas ansiosas y vio a su familia de pie en la esquina. Mamá tenía las manos en las manijas de la silla de ruedas de papá y la tía Marge estaba a su lado. Todos tenían expresiones orgullosas en sus rostros. No la he abierto, dijo, señalando el sobresellado en el banco. Lo sabemos, dijo mamá. ¿Por qué parecían tan orgullosos entonces? Estamos aquí. Para mostrar apoyo. Marge dijo gracias y que te dijera que estamos orgullosos de ti, añadió mamá mientras papá asentía con la cabeza. No importa lo que diga la carta. Gracias, suspiró Tommy y volvió a coger la carta. Esta vez, antes de pensárselo demasiado, abrió el sobre con los dedos temblorosos mientras desplegaba la carta. Todo su arduo trabajo durante la escuela dependía de este único momento. Nunca había tenido una victoria en su vida, necesitaba esta. Sus ojos escanearon el texto con ansiedad, pero su mundo se inclinó en su eje cuando leyó las palabras felicitaciones, has sido admitido. ¿Qué dice?, preguntó mamá pacientemente. Tommy no pudo responder de inmediato. Había vivido una vida tan difícil que nunca había sentido tanta felicidad de golpe y le resultaba difícil procesarlo. La carta de admisión fue arrebatada de su mano y levantó la vista para ver a su madre y a Marge leyendo. Papá se apresuró hacia su padre, quien no podía moverse de su posición. Me aceptaron, también obtuve la beca. Su madre y Marge gritaron de alegría detrás de él mientras su padre se echaba a llorar con una sonrisa. Estoy tan orgulloso de ti, hijo. Sabía que lo conseguirías. Los siguientes momentos fueron de celebración alegre mientras todos lo felicitaban por su admisión. Esto merece una cena increíble, dijo su mamá. Tommy puso los ojos en blanco. Mamá, no nos emocionemos demasiado y olvidemos nuestra realidad. Apenas tenemos suficiente para comer esta noche. Su madre rió. Tengo algo de dinero ahorrado, dijo. No es mucho, pero debería ser suficiente para prepararte pasta con pollo, como te gusta. Tommy lanzó sus brazos alrededor del cuello de su madre y la besó en la mejilla. Gracias, mamá. De nada, se volvió hacia su papá. Cariño, ¿te gustaría que Tommy te llevara a dar un paseo mientras Marge y yo empezamos a preparar el almuerzo? Claro, asintió papá. Si a Tommy no le importa. No me importa. Tommy tomó la silla de ruedas, la emoción aún recorriendo sus huesos. Conozco tu lugar favorito. Sara apenas pudo contener las lágrimas mientras su esposo e hijo desaparecían. Tan pronto como se fueron, se desplomó en el banco y estalló en un llanto desgarrador. Sarah, está bien, dijo Marge, riendo suavemente mientras le frotaba los hombros, confundiendo las lágrimas de Sarah con alegría. Todos estamos felices por esto. Tommy nos ha hecho sentir orgullosos. Marge, lloró Sarah, mirando a la mujer que se había convertido en una hermana en los años que habían vivido juntas. ¿Cómo puedo permitirme esto?, preguntó. ¿Cómo? Finalmente entendiendo las lágrimas de Sarah, Marge se sentó a su lado. Sarah, ganó una beca, dijo. Está cubierto para la matrícula. Solo para la matrícula, sollozó Sarah. Estoy agradecida de que su matrícula esté cubierta, pero ¿qué pasa con todo lo demás, Marge? ¿Qué pasa con los libros y suministros? Sé que los necesitará. ¿Qué pasa con los gastos de vida, dinero para sus gastos y otros costos varios? Marge bajó la cabeza,
el peso de la situación finalmente cayendo sobre ella. Sarah continuó llorando amargamente. Ya estoy trabajando en 3 trabajos y uso el máximo de horas permitidas en cada uno, y aún así, después de pagar el alquiler de esta estúpida caravana, casi no queda nada. La escuela pública es diferente de una universidad privada. Tienes razón, asintió Marge. Todas tus preocupaciones son válidas. No sé qué hacer. Pensé en conseguir un cuarto trabajo, pero no. Marge negó con la cabeza. Yo conseguiré un trabajo en su lugar. ¿Qué? Conseguiré un trabajo, dijo Marge. Conseguiré 2 si es necesario. No me importa, tenemos que hacer todo lo posible por Tommy. Sarah miró a Marge confundida. ¿De verdad? ¿Harías eso por mi hijo? ¿Por qué no? No entiendo. Durante 10 años has hecho todo lo posible por ayudarlo. Repasaste sus deberes y estudiaste con él para sus exámenes. Incluso lo ayudaste a preparar el proyecto de admisión. Yo entiendo por qué. Sarah, Marge. Sonrió. Todos ustedes son mi familia. No cuento todo lo que hago porque lo hago desde lo más profundo de mi corazón. Sarah arrojó sus brazos alrededor de Marge y lloró con más fuerza. A sus 70 años, había poco que Marge podía hacer, pero Sarah apreciaba el gesto. Recordó cómo, hace 10 años, había visto a Marge esperando en la parada de autobús y decidió rápidamente llevarla a su hogar. No fue conveniente, ya que vivían en un pequeño remolque y era difícil alimentar a una familia de 3, sin mencionar incluir a una persona más. Pero la decisión vino de un lugar muy profundo y trajo una inmensa paz. Sarah sabía que estaba haciendo lo correcto. Ahora podía ver cuánto se habrían perdido si hubiera dejado que Marge se fuera. Aunque Marge no aportaba dinero a la familia, su influencia, especialmente sobre Tommy, valía más que el oro. Tommy estaba allí hoy principalmente gracias a ella, y siempre estaría agradecida con Marge. El estudio de arquitectura estaba lleno de actividad. Otros estudiantes se aglomeraban sobre sus mesas de dibujo con gadgets digitales avanzados, sus últimos proyectos mostrados en pantallas de alta resolución y tabletas de última generación. El profesor Williams, conocido por sus exigentes estándares y perspicacia, estaba en el escenario al frente de la sala, sosteniendo una pila de bocetos y planos. ¿Quién puede explicar las implicaciones de usar estructuras en voladizo en este escenario de diseño particular?, preguntó el profesor con un tono de desafío. Tommy sintió una explosión de nervios mientras miraba cautelosamente alrededor de la sala, sorprendido de que nadie respondiera. Las estructuras en voladizo eran una de las primeras cosas que la tía Marge le había enseñado durante sus lecciones cuando estaba en la escuela secundaria. Profesor, eso no está en nuestro temario, respondió alguien. No estoy seguro de que alguien sepa la respuesta a esto. Con un impulso de valentía, Tommy levantó la mano, sorprendiendo a todos en la clase. Alguien se rió. Detrás de él, como si no pudiera entender el tema. Mira lo desactualizado que está su equipo. Tommy sabía que su equipo estaba desactualizado y que sus herramientas de dibujo eran simples, pero estas cosas no importaban en el gran esquema de las cosas. Lo que importaba era lo que podías hacer con ellas, y Tommy estaba seguro de la magia que podía crear con herramientas tan simples. Ignoró las burlas y se dirigió al profesor, quien le hizo una señal para que se acercara al frente de la clase. Caminó hacia la pizarra y, con una respiración profunda, comenzó a explicar la estructura en voladizo, moviendo su mano por la pizarra mientras describía sus principios. Cuando terminó sus ilustraciones, el profesor Williams asintió con evidente respeto y aprobación. ¿Cómo te llamas de nuevo? Tommy, respondió. Tommy Walters. Tommy, el profesor asintió, tu compañero tenía razón. Esto no está en el temario de este semestre. Estaba probando los límites de tu conocimiento, pero me has dejado impresionado. ¿Cómo obtuviste esta información? Tommy sonrió. Digamos que he tenido suficiente tiempo para estudiar con anticipación. Bien, el profesor asintió,
tienes un gran futuro por delante, señor Tommy Walters. El gran salón estaba lleno de una atmósfera de anticipación y emoción mientras la ceremonia de graduación llegaba a su punto máximo. El escenario estaba decorado con filas de pancartas y arreglos florales, mientras que filas de estudiantes graduados elegantemente vestidos llenaban los asientos, con rostros que reflejaban una mezcla de alivio, orgullo y nerviosismo. Tommy estaba entre ellos, consciente de sí mismo con su traje barato y zapatos desgastados. Sus padres habían logrado juntar algo de dinero para que pudiera permitirse el traje, y aunque no era tan lujoso como el de los otros estudiantes, Tommy estaba agradecido de poder llevar uno. A medida que se llamaban los nombres de cada estudiante graduado, la sala se llenaba de vítores y aplausos mientras cada estudiante caminaba por el escenario. Para recoger su diploma, sonrisas y orgullo en sus rostros, Tommy sabía que había hecho lo mejor que podía, pero aún así se sentaba nervioso esperando que su esfuerzo fuera suficiente. Finalmente, el profesor Williams subió al escenario y tomó el micrófono. La sala se silenció y todas las miradas se centraron en él. Hoy, dijo, su voz amplificada por el micrófono, honramos los logros sobresalientes de nuestros estudiantes. Cada uno de ustedes ha demostrado gran compromiso y talento, sin embargo, el desempeño de un estudiante ha establecido un estándar ejemplar para todos nosotros. Una ola de curiosidad recorrió la multitud y Tommy se aferró al borde de su asiento. La última vez que se sintió tan ansioso fue cuando recibió su carta de admisión hace casi 5 años. Sabía que había dado lo mejor de sí en la universidad, pero muchos otros también lo hicieron, otros que asistieron a las mejores escuelas primarias y secundarias. El premio de este año al mejor estudiante graduado de la clase es para Tommy Walters, anunció el profesor Williams con calidez y autoridad. El corazón de Tommy dio un vuelco, su corazón latía con sorpresa y deleite. Permaneció congelado en su asiento hasta que los aplausos llenaron la sala y un estudiante graduado sentado cerca de él lo empujó juguetonamente hacia arriba. Mientras caminaba hacia el escenario, un chico de un barrio pobre entre la élite, las lágrimas picaron en sus ojos. Hoy era un sueño que había tenido de niño, un sueño que puso en un frasco y observó todo el día, preguntándose si sería posible. Mientras subía al escenario y estrechaba la mano del profesor Williams, Tommy de repente sintió todas las posibilidades. Esto era real. Felicidades, Tommy, dijo el profesor entregándole la elegante placa grabada con las palabras mejor estudiante graduado. Mientras Tommy aceptaba el premio, los aplausos continuaron. Podía ver a sus profesores aplaudiendo, sus rostros resplandecientes de admiración. Todos lo miraban con orgullo. Pero las lágrimas finalmente brotaron cuando Tommy no vio los rostros de aquellos que significaban más para él. Se aferró al premio llorando en el micrófono, deseando que su familia estuviera allí para ver en qué se había convertido. Su madre trabajaba en 4 empleos para apoyar su educación, su padre también tuvo que conseguir un trabajo en una granja avícola local solo para ayudar, incluso la tía Marge intentó conseguir un trabajo, pero era demasiado mayor y nadie la contrataría. Estas personas, sus profesores, sus colegas, todos los presentes en la sala, no sabían hasta qué punto había llegado, no sabían cuán milagroso era esto. Probablemente pensaban que era solo un chico inteligente que fue premiado por su trabajo. Nadie aquí sabía cómo las probabilidades estaban en su contra o cómo todo a su alrededor estaba empeñado en mantenerlo en el remolque. Estaba contento de estar aquí y deseaba que su familia estuviera allí para celebrar con él. Está bien, Tommy, te lo mereces, dijo el profesor Williams abrazándolo. Tommy asintió y estaba a punto de alejarse del podio cuando vio a una figura solitaria de pie al fondo, mientras todos los demás estaban sentados. Incluso desde la distancia, podía notar que su vestido era viejo y raído, pero se las arregló para verse muy bien. Sus miradas se encontraron, y pudo ver cómo sus hombros temblaban de tanto sollozar. Era su querida madre, la única mujer que lo había apoyado a través de cada desafío y sacrificio. Todo lo demás se desvaneció en la nada, y la alegría reemplazó las lágrimas. Levantó la mano e hizo un gesto hacia ella, una súplica silenciosa para que lo acompañara en el escenario.
Todas las cabezas se giraron para ver a quien estaba señalando, y él rió. Esa es mi madre, dijo. Por favor, permítanle unirse a mí en el escenario. Sin ella, no estaría aquí hoy. Claro, asintió el profesor Williams. Por favor, señora Walters. Su madre se dirigió al escenario con pasos lentos e inseguros. Su heroína, cuando ella subió al podio. Tommy la abrazó con fuerza y se quedaron allí, abrazándose y llorando abiertamente, con el peso de su viaje y sus luchas cristalizando en ese momento tan sincero y emotivo. Finalmente, Tommy se separó, respiró hondo y tomó el micrófono. Lo siento, estoy llorando mucho, dijo, es solo un premio. Para mí, es la culminación de mis esfuerzos a lo largo de los años, las luchas y las lágrimas nocturnas. Dedico este premio a mi madre, es tanto su logro como el mío. Le entregó el premio a su madre, y su rostro se iluminó de orgullo. Pronto se bajaron del escenario, acompañados de aplausos y una ovación de pie. El resto del evento pasó rápidamente y pronto llegó a su fin. Tommy se reunió con su madre en la parte trasera y la bombardeó con preguntas. ¿Cómo llegaste aquí?, preguntó. Dijiste que nadie podría venir. Casi no lo logro, sonrió su madre, con el rostro marcado por lágrimas secas. Pero a medida que se acercaba la ceremonia, sabíamos que alguien tenía que estar aquí. Así que reunimos los recursos. Fue justo, pero lo logré. Me alegro mucho de que hayas venido, mamá. Me hizo tan feliz verte. Las lágrimas se acumularon nuevamente en sus ojos y acarició su mejilla. Yo también me alegro de haber venido. No podría haber imaginado perderme esta ceremonia. Tommy y su madre se volvieron para ver al profesor William parado a unos metros de distancia. Señor, sonrió Tommy, presentando oficialmente a su madre al hombre que había sido su mentor de confianza a lo largo de los años. Es un placer conocerla, señora Walters, dijo el profesor Williams. Su hijo es un gran hombre y es un privilegio ser parte de su vida. Muchas gracias. ¿Puedo llevármelo por unos segundos? Claro, asintió su madre, y Tommy siguió al profesor Williams hasta el otro extremo de la sala. ¿Está todo bien, señor?, preguntó Tommy. Sí, sonrió el hombre. Sabe, he trabajado en esta universidad como profesor durante 15 años y he conocido a muchos estudiantes brillantes, pero nunca he estado tan impresionado con uno. Una sonrisa se dibujó en el rostro de Tommy. Por eso he hecho algo por usted que nunca he hecho por ningún estudiante en mi historia. Aquí. Tommy frunció el ceño. ¿Qué es eso, señor? Estoy seguro de que conoce la firma de arquitectura Archibald. Sí, asintió Tommy. Era la firma de arquitectura más prominente del país y todos los estudiantes graduados soñaban con trabajar allí, pero eran muy exclusivos. Tengo algunas conexiones allí y he dado una buena recomendación sobre usted, dijo el profesor Williams. No doy recomendaciones a la ligera, pero cuando me preguntaron, mencioné su nombre sin dudarlo. Estoy muy seguro de sus habilidades. Se inclinó hacia adelante con una sonrisa cómplice. Esta es una oportunidad por la que todos están ansiosos y usted se la merece. Estoy seguro de que será solo un gran comienzo para su carrera. Espere una llamada de su oficina mañana por la mañana. Cuando el profesor Williams se alejó, Tommy seguía parado en la misma posición, transfigurado por lo que había sucedido. Tommy, su madre apareció ante él con una mirada preocupada. ¿Está todo bien? Mamá, exclamó Tommy, lo logré. Pasaron otros 5 años. Tommy estaba de pie en el vestíbulo de una casa grande, mirando su reloj como si esperara algo. Había una sonrisa feliz en su rostro mientras esperaba y esperaba. Pronto escuchó el claxon de un coche y corrió hacia la puerta principal para ver un coche estacionado en la elegante entrada de la casa. Al acercarse al vehículo, las puertas se abrieron y sus padres bajaron.
junto con la tía Marge. ¿Qué es este lugar?, preguntó su madre mientras ayudaba a su padre a subir a la silla de ruedas. Tommy pagó al conductor de Uber y le dejó una propina considerable antes de volverse hacia su familia. «Venid conmigo», dijo, tomando el control de la silla de ruedas de su padre de manos de su madre y ayudándolo a entrar en la casa. La casa era una residencia elegante y extensa en un barrio de clase alta de la ciudad. Tenía jardines exuberantes, 7 habitaciones espaciosas, una lujosa cocina de mármol y una piscina. Cuando su familia entró en el vestíbulo y se dirigió a la sala de estar, se quedaron boquiabiertos, con los ojos llenos de asombro y curiosidad. Los ojos de Tommy estaban empañados de emoción. «¿Qué es este lugar?», preguntó nuevamente su madre. Tommy se rió. «Todos se despidieron de la caravana», preguntó, «porque esta es nuestra nueva casa». «¿Qué?», gritaron todos. Las mujeres recorrieron toda la casa mientras los hombres observaban. Su padre contempló la amplia sala de estar y el espacio luminoso y aireado. «Tommy, esto es hermoso. Papá, tengo algo especial para ti». Los ojos del hombre se agrandaron con emoción infantil. Las mujeres volvieron jadeando, con los ojos brillantes de felicidad. «Tommy», la tía Marge lo abrazó, «esto es increíble, no puedo creerlo. Mamá, deberías hacerlo», dijo Tommy riendo, guiando a su padre hacia un objeto cubierto en la esquina de la sala. Retiró las fundas negras para revelar una silla de ruedas moderna y elegante que parecía un vehículo compacto. Todos se quedaron boquiabiertos de incredulidad. «Tommy, ¿qué es esto?», preguntó su padre con voz temblorosa. «Es para ti», respondió Tommy suavemente. «Déjame mostrarte cómo funciona, ¿te importa?». Su padre negó con la cabeza. «Muéstrame». Tommy levantó a su padre de la vieja silla de ruedas y lo pasó a la nueva. Le explicó a su padre los mecanismos, incluyendo cómo reclinar el respaldo, elevar las piernas, inclinar los asientos para mayor comodidad y todo lo demás. Su familia murmuraba con asombro y los ojos de su padre brillaban. «Este joystick es para moverse», dijo Tommy. «Muévelo hacia adelante». Su padre, tímidamente, movió el joystick hacia adelante y la silla avanzó en esa dirección. Todos chillaron. «Muévelo hacia atrás», dijo Tommy, y su padre obedeció, quedando sorprendido cuando la silla se movió hacia atrás. No le llevó mucho tiempo dominar el control y recorrió toda la casa con éxito y sin estrés. Cuando regresó al lugar donde estaban todos, las lágrimas corrían por su rostro. «No sé qué decir, Tommy», lloró. «Esto es más que un sueño. No quiero que ninguno de ustedes diga nada», dijo Tommy, mirando a cada uno de ellos. «Todos ustedes han jugado un papel vital en mi vida y seguiré devolviendo el favor mientras pueda. Esto es solo el comienzo. No hay un yo sin ustedes». Todos se acercaron y lo abrazaron en un gran abrazo. Estaba a punto de unirse a ellos en llanto cuando su teléfono sonó. Vio el nombre del profesor Williams en la pantalla y se alejó apresuradamente fuera de su nueva casa para atender la llamada. Sabía por qué llamaba el profesor Williams. «Hola, señor. Tommy, ¿cómo estás?». «Estoy bien, señor. Mark Sinclair me llamó esta mañana. Dijo que presentaste tu renuncia ayer. «Sí, señor», asintió Tommy. «Tenía planeado llamarle hoy. «De acuerdo, puedes compartir por qué te fuiste». Tommy tomó una respiración profunda. Habían sido 5 años trabajando con Archibald Architecture y, aunque había cambiado su vida, finalmente era el momento de avanzar. Había comprado un edificio de oficinas en el centro de la ciudad, donde planeaba iniciar su propia firma de arquitectura. Le explicó todo esto al profesor Williams. Cuando terminó, el profesor suspiró. «Tommy, recuerda lo que te dije en tu ceremonia de graduación», dijo. «Dije que este trabajo en Archibald es un punto de partida en tu carrera. Es hora de escalar». «Estoy encantado de que hayas dado ese paso audaz», Tommy dijo con alivio. «Gracias, señor». «Avísame cuando tu negocio esté listo para recibir clientes»,
dijo. Conozco a algunas personas que podrían necesitar tus servicios. Señor Walters, acabamos de recibir una propuesta, dijo Lisa. Es de M.R. Collin, quien está interesado en desarrollar un complejo comercial de 3 pisos. Tommy tarareó mientras navegaba por el tráfico camino a casa. Envíame el correo electrónico, dijo por teléfono. Estoy de camino a casa, lo revisaré mañana por la mañana. Está bien, señor, respondió su asistente. Buenas noches, señor. Buenas noches, Lisa. Tommy colgó y se concentró en la carretera frente a él. Pronto se detuvo en un semáforo y gimió. Tenía hambre y estaba cansado, solo quería llegar a casa y estar con su familia. Mientras esperaba en el semáforo, su mirada escaneó la calle distraídamente, pasando el tiempo hasta que los segundos pasaron y la luz se puso verde. Su mirada se posó en un mendigo sentado en la acera con un cartel que decía una moneda para comida. Estaba a punto de buscar cambio en su bolsillo cuando el mendigo levantó la vista y el corazón de Tommy se detuvo. Si había un rostro que nunca olvidaría, era ese. La luz se puso verde y, en lugar de seguir adelante hacia casa, Tommy aparcó el coche en la acera, justo frente al mendigo. Salió de su vehículo y caminó hacia el hombre, que lo miró con asombro. «Te detuviste», dijo el hombre. «Gracias. Nadie se ha detenido para darme algo de dinero desde la mañana». Tommy se quitó las gafas y sonrió al mendigo, pero el hombre no entendía lo que estaba pasando. Extendió las manos para recibir algo de cambio. «Ayúdame, por favor», dijo el mendigo. Tommy, de 27 años, era ahora CEO de una exitosa empresa de arquitectura, conduciendo el último modelo de Mercedes. Hace 18 años, este hombre estaba en la misma posición que Tommy, prometiéndole que nunca podría permitirse un Mercedes como el suyo hasta que muriera. Este hombre también dijo que incluso si toda la familia de Tommy se vendiera, nunca podrían igualar el valor de su coche. Este hombre también lo llamó una pieza inútil de basura. Tommy tenía muchas ganas de arrojarle unos billetes en la cara y recordarle todas esas palabras duras que le había dicho hace casi 2 décadas, pero al mirar la cara marchita del hombre, se dio cuenta de que no necesitaba hacerlo. Ya había ganado. Tommy ahora conducía un Mercedes 18 años más nuevo y más caro que el modelo por el que este hombre lo había abofeteado y maldecido. Toda su familia ahora valía millones de dólares que este hombre nunca podría permitirse. Josh Walters ahora era dueño de una granja avícola que Tommy le ayudó a iniciar hace 2 años, la cual ahora era muy exitosa. Sarah Walters era dueña de un centro comercial en el centro, también cortesía de Tommy, que generó millones el año pasado. Tía Marge era dueña de una clase privada para aspirantes a arquitectos y se estaba convirtiendo en un nombre importante en el país. Y aunque no lo vio en ese entonces, Tommy ahora veía que nunca fue una pieza inútil de basura. Era pobre, pero no inútil. «Señor», insistió el mendigo. Tommy miró sus manos extendidas y, en lugar de dejarle algo de dinero como había planeado, le dio su tarjeta de presentación. «No hay cantidad de dinero que pueda darte que te ayude a salir de esta situación», dijo Tommy, «pero te daré un trabajo». El mendigo jadeó y agarró las piernas de Tommy. «Gracias, señor». «Gracias, gracias». «Llámame mañana», sonrió Tommy, «y veré qué puedo hacer, ¿de acuerdo?» «Sí», dijo el hombre con gratitud. Tommy se alejó de él, se subió a su coche y se alejó sonriendo. Nada trabaja tan duro como el karma. Más tarde esa noche, después de la cena, mientras estaba sentado con su familia frente al televisor, dijo, ¿recuerdan al hombre que me abofeteó por tocar su coche hace años? Sin dudarlo, todos asintieron. ¿Cómo podrían olvidarlo? Fue como Marge se convirtió en parte de su familia. Lo vi hoy. ¿Qué?, gritaron. ¿Te reconoció? No, estaba mendigando en las calles. Me pidió dinero. ¿Qué hiciste?, preguntó su madre. Le ofrecí un trabajo. Los 3 se quedaron en silencio por un momento y Tommy vio la batalla en sus ojos.
Sabía lo difícil que era perdonar, y le había llevado un momento perdonar al hombre mientras estaba parado frente a él al borde de la carretera. Finalmente, dijeron, hiciste lo correcto, Tommy. Eres el ganador aquí. Tommy sonrió y se recostó contra su silla. Eso es correcto, pensó, lo logró.